Buenas tardes, buenas tardes a todos. Nuevamente aquí en vivo, en un Facebook Live, tratando un tema que he estado muchos días meditando, pensando cómo ofrecerlo aquí en vivo en un Facebook Live. Eh, es un tema muy difícil, que es la muerte y el sufrimiento. La verdad es un tema que pues no nos gusta tocar, no nos gusta mencionarlo, pero pues la verdad está ocurriendo, está pasando en estos momentos con mucha gente, con esta pandemia, con este problema del coronavirus. Mucha gente está sufriendo, mucha gente está viviendo momentos muy dolorosos con la pérdida de familiares, con la partida de familiares, con problemas económicos derivados de este coronavirus que pues ha pegado muy fuerte y que muchos se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Yo lo único que puedo decir en base a mi experiencia del sufrimiento, porque todos tenemos una experiencia del sufrimiento, algunos tienen pues mayor sufrimiento, otros tienen menor sufrimiento, algunos a lo mejor todavía no han pasado por el sufrimiento, pero esto es algo inherente al ser humano. Tarde o temprano vamos a pasar por una etapa del sufrimiento, por una etapa en que no vamos a tener respuestas si no estamos agarrados de la mano de Dios, a la mano de Cristo, que Él tiene toda la respuesta, Él tiene toda la solución, Él tiene toda la forma o la manera de poder ayudarnos y llevar a cabo este sufrimiento de manera mucho más en paz, mucho más en tranquilidad, que algunos se preguntan, pero ¿cómo es posible eso? O sea, en el sufrimiento, en la muerte, uno puede estar en paz, puede estar tranquilo. Claro, puede uno estar tranquilo y en paz. ¿Por qué? Porque Cristo a eso vino al mundo. Él nos pidió tener la paz, Él nos ofreció su paz, Él nos ofreció esa paz espiritual que gracias al Espíritu Santo lo podemos tener. El sufrimiento, nadie quiere sufrir, es obvio, nadie quiere tener sufrimiento en su vida, pero lo repito, es algo que en el ser humano es inherente desde que nacemos. Hay niños que nacen en sufrimiento, hay niños que padecen enfermedad y dice, ¿por qué Dios permite que los niños sean recibidos en este mundo con una enfermedad? Porque ahí en esa enfermedad Dios muestra su misericordia, Dios muestra su gloria. ¿Cómo la muestra? Con la gente alrededor que le brinda amor a esos niños, que le brinda ayuda a esos niños. Dios está trabajando ahí. Dios está presente en esa gente que mueve en el corazón y que da su aporte para ayudar a los necesitados, a esos niños que tienen problemas, o al enfermo. El enfermo, la enfermedad, ¿por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite que exista el sufrimiento, la enfermedad de este coronavirus? En primer lugar, Dios no mandó el coronavirus. Dios permitió esta prueba. Dios permite ciertas pruebas y el sufrimiento es una prueba. El sufrimiento es una prueba en la cual tenemos dos opciones, o acercarnos a Dios o alejarnos completamente de Dios. Esa es la prueba. Esa es la prueba que Dios Cristo nos pone en nuestro camino, en nuestro vivir, en nuestro sendero. Nosotros vamos a elegir el camino, a partir de ahí la bifurcación hacia el camino más fácil o el camino que algunos le llaman difícil, que no va a ser difícil si lo toma uno de la mano de Cristo, de Dios. Entonces el sufrimiento, ¿por qué decimos, por qué sufrimos? Si el mismo Cristo nos vino a demostrar cómo pasar el sufrimiento. No hubo nadie como Él que sufrió tanto, que tuvo tanto sufrimiento. Fue golpeado, fue humillado, fue escupido. ¿Y cuántas veces se quejó? Ninguna vez se quejó Cristo. Permaneció callado. Y a veces tenemos que aprender de eso. En el sufrimiento, callarnos. En el sufrimiento, en las humillaciones, callarnos. Y pedirle a Cristo que nos enseñe cómo callar como Él callaba. Cómo aceptar las cosas que vienen de Dios. Porque el sufrimiento que tuvo Cristo vino de Dios.
Él tenía miedo de ese sufrimiento. Él no quería pasar por ese sufrimiento, pero lo aceptó porque venía de Dios. ¿Y por qué lo aceptó? De que venía por Dios, porque de Dios vienen cosas buenas. Porque después del sufrimiento Dios hace que emerjan cosas buenas, emergen bendiciones. Y la bendición de Cristo en ese momento era estar sentado después de ese sufrimiento a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá luego para juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que Él nos quiere enseñar en el sufrimiento. Expiación. Él no viene a mostrarnos el dolor. Cristo no viene a que tengamos lástima de Él, de que tengamos lástima de su dolor, sino viene a enseñarnos de qué manera se puede amar. Él nos enseña el amor en base al sufrimiento. Y muchos se preguntarán, ¿cómo enseñar el amor en base al sufrimiento? O sea, que para amar hay que sufrir. Hay algunas canciones que así lo dicen, pero vamos a poner un ejemplo muy claro. Las madres de familia llevan una vida a veces de sufrimiento y lo hacen por los hijos y no les duele. Olvidan el dolor, olvidan ese dolor. Desde que van a dar a luz, esos dolores saben que es por un hijo que viene. Y luego el dolor pasa a un término, a un segundo término, porque la alegría del hijo se hizo presente, la bendición de Dios está presente. Igual ocurre con las madres que trabajan, que luchan, los padres que trabajan, que luchan por los hijos. El sacrificio, hacen un sacrificio por amor y no les cuesta. Porque entonces cuando ya cuesta, cuando ya pones pretexto, entonces no lo haces por amor. Y así lo hizo Dios en su sufrimiento y quiere que aprendamos de ese sufrimiento. El sufrimiento es otorgarle amor a Cristo, quitarle o acompañarlo en su sufrimiento. Mucha gente dice, ese dolor que tienes, Señor, por las espinas que se clavaron en tu frente, por los clavos que atravesaron tus pies y tus manos. Él podría decir, ¿te duele? Muéstrame que te duele también a ti. Y esta parte del sufrimiento puede ser otorgada a Él. Decirle, Señor, tú has sufrido, sigues sufriendo por el desprecio del hombre, por la blasfemia del hombre. Señor, que este sufrimiento que hoy tengo alivie un poco el dolor que tú tienes. Y todos dirán, pero ¿a poco Dios o Cristo en el cielo sigue teniendo dolor? Claro, es un padre, le duele lo que hace el hombre. Le duele en su corazón el desprecio del hombre, el pecado del hombre, los asesinatos, las violaciones, los adulterios, la violencia en la familia, el que el hombre quiera destruir a la familia imponiendo ideas, ideologías que no van con Dios. Eso no es de Dios, eso le duele. Y en el sufrimiento nosotros podemos decirle, Señor, te otorgo este sufrimiento en tu dolor, te acompaño, Señor, en tu dolor. Y van a ver que Dios en el sufrimiento les dará fuerza, les dará capacidad de entender y sobrellevar el dolor y este sufrimiento. Es un consejo que yo les doy, un consejo en base a la experiencia, de lo que he pasado, de lo que he vivido, de lo que sigo viviendo. Espero que les sirva y les ayude. Igual, comprender la muerte. ¿Cómo comprender la muerte? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué mi padre se fue? ¿Por qué mi madre se fue? ¿Por qué ahorita con el coronavirus se han ido? Si yo lo quería, lo amaba tanto, lo necesito tanto. Yo tengo una respuesta, a lo mejor puede ser la correcta, puede ser que no sea la correcta, pero nadie va a necesitar tanto a esa alma como Dios. Nadie la va a amar tanto como Dios. Somos prestados, nuestros padres fueron prestados, nuestros hijos son prestados. Duele perder un hijo. Claro que sí. Yo no, afortunadamente, no puedo dar una explicación acerca del dolor de la pérdida de un hijo. Pero para quien lo ha vivido, solamente le puedo decir, ahí está María. ¿Ustedes creen que a María no le dolió
todo lo que le hicieron a su hijo. ¿Ustedes creen que a María no se le partió el corazón saber que el Hijo de Dios, porque ella sabía que era el Hijo de Dios, estaba pasando todo eso? Saber que lo humillaban, saber que lo golpeaban, sin ser culpable. No tenía ninguna culpa Cristo. Y su madre en ningún momento tuvo una queja hacia Dios, comprendió, aceptó el dolor de ver clavado a su hijo, de ver cómo atravesaban sus manos, de ver cómo atravesaban sus pies, de cómo se burlaban en la muerte de él. Y creo que como padres podemos comprender ese momento y entender que esto es de paso, que es preferible salvar el alma, salvar nuestro pase a la vida eterna, que salvar el cuerpo. Es mucho más importante. Claro, es importante el cuerpo porque es templo del espíritu, pero no le pongamos más atención al cuerpo que al espíritu. Yo sé que a muchos les gusta hacer ejercicio, estar preparados para la enfermedad, pero ¿y la enfermedad del alma? ¿Y la enfermedad del espíritu? ¿En dónde queda? Entonces no pongamos primero el cuerpo, la carne, al espíritu. No lo pongamos primero. Porque dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se nos dará. Preocúpate por el alma, por ser agradable a Dios. Preocúpate porque esa alma, en tu momento de llamado, en el momento de la muerte, esté lo más limpia posible. La tengamos limpia para tener un camino directo al cielo, directo a la presencia de Dios. Porque como platiqué el live pasado, el en vivo pasado, no todos vamos directo al cielo. Hay un purgatorio, hay una purificación, si quieren llamarle así. No estamos limpios. Y yo creo que en el último minuto de la vida vamos a estar corriendo pensando cómo vamos a limpiar todo lo que hicimos mal. Porque pues hasta que veamos dónde nos toca ir, ahí vamos a darnos cuenta de la realidad en el más allá, en el camino hacia el cielo. Entonces, lo único que puedo decir acerca de la muerte es, estamos prestados aquí, estamos de paso, caminemos. A nadie le gusta sufrir, no nos gusta sufrir, pero qué bonito es el mundo. Yo me quiero quedar en el mundo aunque sufra. Aquí quiero estar cuando Dios nos dice que la gloria en el cielo no vamos a sufrir, pero nadie quiere ir. Qué paradójico, ¿no? Qué contradictorios somos. Es decir, nos dan el cielo, nos dan todo lo que Dios nos ha ofrecido en el cielo, pero nadie se quiere ir. Eso es el mundo cuando nos llama el mundo. Y como dice en Juan, no amen el mundo, porque el que ama al mundo no ama a mi Padre. O como dijo Cristo también, si ustedes me amaran, sabrían que regreso al Padre y se alegrarían porque voy al Padre. En alegría en el Espíritu, cuando se los mandó, cuando mandó al Espíritu Santo, ellos comprendieron y se alegraron, porque ya estaba Cristo con el Padre y desde allá podía hacer mucho más cosas que atado aquí en la tierra. Cuando nos atamos a la tierra, no comprendemos al cielo, no comprendemos todo lo que nos dice Dios, no queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar de la muerte, porque queremos seguir en este mundo, aún así suframos. Entonces, dejemos un poco más el mundo y seamos más cielo. Es lo único que puedo decir acerca de la muerte. Gracias por escucharme, no quiero más quitarles su tiempo. Muy buenas tardes. Nos veremos, si Dios quiere, en otra próxima plática. Trataré de buscar un tema en especial, aunque he buscado el del rosario. Algunos dicen del rosario cosas que si supieran todo lo que hace el rosario, todo lo que hace en la vida de uno el rosario, el santo rosario de nuestra Madre, dedicada a su Hijo, al único, a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo. Como madre se lo dedica a su Hijo y se lo dedica al mismo Dios. Y eso nos hace poner los pies en la tierra, pero mirando al cielo. Buenas tardes, que Dios nos bendiga a todos. Y pues ánimo solamente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dará ánimo y alegría en esto que estamos viviendo. Y si alguna vez sienten miedo
en esto que estamos pasando, recen el Salmo 23, Dios es mi pastor y nada me faltará. O recen el Salmo 91, el Salmo 91 es hermoso ante el miedo, ante la zozobra, ante la angustia. Tú que habitas al amparo del Altísimo, tú que resides a la sombra del Omnipotente, Omnipresente, Altísimo, Alfa y Omega, Dios Todopoderoso, dile a tu Señor, mi Dios, en quien he puesto toda mi confianza. Se lo recomiendo, es un salmo hermoso, léanlo completo para que vean lo que Dios nos tiene como hijos, lo que Dios nos cuida y nos promete como hijos. Buenas tardes, Dios los bendiga. Gracias.